Gloria a Cristo. Te adoramos, Señor. Hola, bendiciones. Muy buenos días a todos aquellos amigos, hermanos en Cristo, amados hermanos de CDA Montañita y a todos aquellos que nos van a escuchar en el transcurso del día. Quería compartir con ustedes en esta mañana una palabra que mientras oraba, pues el Señor me hacía sentir y he estado asimilándola en mi corazón. Así que quiero orar contigo en este momento para poner este tiempo en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Señor, en esta hora yo te presento este tiempo en el cual pues estaré hablando tu palabra, estaré, Señor, entendiendo, Señor, oyendo tu voz y pudiendo compartir, Señor, este mensaje, Señor, que va a podernos de alguna u otra forma pues ayudar a entender tu amor, tu plan y tu propósito. Gracias, Rey, por tu presencia. Señor, te pongo en tus manos mi vida, Padre, para ser un instrumento de bendición en este tiempo poderoso, Padre. Gracias, 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 mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo estoy muy contento por lo que el Señor está haciendo acá en nuestra ciudad, en Montañita. Para muchos, Montañita es un lugar muy complicado, ¿verdad? Y lo es como en todas partes. Pero al ser un lugar pequeño, pues tiene sus características especiales, tiene su forma. Y entonces, nosotros como iglesia, pues Dios nos ha plantado acá, tenemos unos años sirviendo al Señor. Y yo quiero compartirte esta mañana esta palabra porque creo que es muy necesario que nosotros entendamos un par de principios que Dios quiere enseñarnos en nuestro caminar con Cristo Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 47, dice la palabra del Señor según la traducción LBA. Dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. La traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y esta es la palabra que yo quiero compartir contigo en este momento, en este tiempo que voy a estar aquí a través de este medio de comunicación, este medio de redes sociales. Y es esto, ¿cuánto amor tienes tú por el Señor Jesús? ¿Cuánto crees tú? ¿Cuánto valoras tú? ¿En cuánto tu sistema de valoración pone los pecados que Cristo Jesús te perdonó? A ti que ya estás en el Señor, que estás en una iglesia, que estás sirviendo posiblemente en una iglesia. ¿Cuánto sistema de valoración tú le das a ese amor que el Señor te dio a ti? Ese amor que te ha renovado, que te ha restaurado, que en algún momento, como decimos en el primer amor, empezaste a caminar, empezaste a servir, empezaste a hacer cosas que antes no hacías, a hacer cambios, pero de repente sucede algo que de repente la cotidianidad, el momento de conocer ya las palabras, de hacernos, pues como dice un amigo predicador, dice, nos hacemos profesionales en el altar, en la presencia de Dios, y creemos que, bueno, ya no las sabemos todas y que de repente ya no necesitamos hacer lo que hacíamos al principio, cuando es un error, cuando es algo que el Señor pues nos incita
en su palabra a llevar este proceso hasta el final. Entonces, dice la palabra, no quiero irme muy por otro lado, ¿verdad? Dice, te digo que sus pecados, que son muchos, ¿verdad?, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. El asunto del amar a Jesús no tiene que ver solo con una forma de una persona de simplemente decir que ama a Jesús, sino que tiene que ver con demostrarlo, con sus acciones, con sus actos diarios, con sus actos en la calle, en la congregación, en su hogar, en la familia, en todo su círculo de influencia. Y una de las cosas que a mí, Miguel Montalbán, me ha marcado mucho es eso, a mí el Señor. Mientras yo estaba en un retiro con unos niños en la montaña, nos fuimos allá y estuvimos un tiempo muy hermoso. Yo caí en una situación de un pensamiento en mi espíritu y a darle gracias al Señor por todo lo que había hecho en mi vida. Y me doy cuenta de algo, amados. Me doy cuenta de algo, iglesia. Y llegué a pensar esto y a meditar algunas cosas que habían pasado unos días antes de mi conversión a Cristo Jesús, de darle mi vida a Jesús y empezar un camino con Él, y hasta ahora, ¿verdad? Y una de las cosas que me percaté y hice memoria en algunas cosas que posiblemente ya había olvidado, y era de que el Señor me había permitido pasar un tiempo en el cual pues mi vida había estado en riesgo, muchas ocasiones. Yo recuerdo que unos días antes de venir a Olón, unos días que yo le entrego mi vida a Jesús, un carro pasó muy cerca de mí y por poquito me mata. Si no es porque el parabrisas del carro brilla al recibir una luz, de alguna forma yo digo que fue un ángel que el Señor puso ahí, ese carro me hubiese impactado y por escasos centímetros, ¿verdad? Porque el carro pasó muy cerca a mí. Ese carro me hubiese impactado y hubiese sido tan fuerte el golpe que me hubiese matado. Sin embargo, pues yo entendí algo, amados, que en esos días pues llegué a Caolón y conocí del Señor. Cuando yo conozco al Señor y ya empiezo mi caminar acá, ya no regreso a Durán, el lugar donde yo vivía, porque yo vivía en un billar. Yo era dueño de un billar. Entonces, para esto, pues yo ya había estado teniendo un cierto proceso, ¿verdad? Ya mi papá de Montalbán, pues había tomado el billar, pues yo justo en esos días tenía ya más de un año, si mal no recuerdo, trabajando en una empresa. Entonces, prácticamente él lo había tomado y yo cuando vine acá, cuando yo vine acá, él tomó ya, digamos así, la propiedad de aquel billar. Y fue muy interesante, amados, porque en esos días cuando hubo el despido y todas estas personas que trabajaban conmigo, habían dejado de trabajar, pues nos despidieron liquidándonos. La persona que se queda en la máquina que yo trabajaba, me hacía cháchara. Él era muy, como se dice, muy chacharero, y me hacía señas y me sacaba la lengua. Y bueno, yo dejé ahí en ese momento esa situación, amados, pero a los pocos meses yo me entero que la máquina en la cual nosotros trabajábamos lo había aplastado y él murió. Cuando eso pasó, yo entendí algo, amados, que a mi Dios me había librado una vez más de la muerte. En el barrio donde yo vivía, pues me tenían amenazado porque como era dueño de billar, pues yo en esos días había peleado con un jefe de una banda y le había partido la nariz y tenía una amenaza ahí que de hecho yo no quería ir por ese barrio porque entendía que era un problema.
Y justo después de convertido me tocó andar por ahí, pero gracias a Dios, cuando yo lo vi, él me vio con la Biblia, yo como que le enseñaba la Biblia, decía, mira, ya estoy en la iglesia, ya no peleemos, ¿no? Y fue muy, muy bonita la experiencia, y le di la mano, y digo, varón, yo estoy en Cristo, ya tranquilo nomás, no ha pasado nada. Nos dimos la mano y fue algo muy, muy chévere, ¿no? Entonces, cuando tú pasas por estos procesos, cuando tú entiendes esto, cuando entiendes que si hubieses muerto, al menos yo hablo por mí, yo estuviera, amados, al menos en esa época sin Cristo, estuviera en un lugar de tormento, estuviera, como dice la palabra, en el infierno, sin fe, sin esperanza, sin oportunidad de salvación. Pero cuando vine a Jesús, mi vida cambia, mi vida se transforma y empiezo un proceso nuevo. Empiezo pues a un caminar con Cristo hasta que llego a formar un hogar con mi esposa, y ahora tengo mis hijos y estoy sirviendo al Señor, y han pasado unos años y ha sido un privilegio para mí servir al Señor. Dios me permitió, amados, levantar esta casa de oración desde cero. Empezamos a trabajar, hemos tenido un largo proceso, ¿verdad? De entender, de aprender, de cometer errores, de ser herido, de ser lastimado, de perdonar, de ser perdonado. Entonces, tú entiendes, y una de las cosas que en estos años yo he procurado con todo mi corazón, es no perder el amor a mi Señor Jesucristo. Que a pesar de que he pasado, yo cuando converso con algunos hermanos, y a veces ponemos excusas, ¿verdad? Es que me hirieron, es que el líder, es que me hicieron esto, es que no tengo para ir a la iglesia, es que no tengo para el pasaje, es que mi esposa está embarazada, es que está a punto de dar a luz, es que ya dio a luz. Además, hemos pasado por todas esas cosas. Y cuando tú amas al Señor, ninguna de esas cosas es barrera para que tú avances en tu servicio a Dios. Cuando tú amas al Señor, ninguna de estas cosas es una excusa, ¿verdad?, para poder servir al Señor, porque tu amor es mayor que ello. Si bien es cierto, el amor del Señor es mayor que para nosotros, su amor es inagotable, su amor es incomparable, su amor no se compara a nada, pero hay una actitud de parte nuestra, de una forma, por decirlo así, humana, que necesitamos establecerla en nuestros corazones para ser agradecidos con el Señor. Dios nos pone en una casa para que sirvamos. Mucha gente se va de las iglesias, pero no es porque en realidad por el problema de liderazgo, se van porque tienen un corazón que no ha sido moldeado, que no ha sido procesado, que no ha sido establecido al Señor, no ha muerto el yo, ¿verdad? Siempre queremos, hablo como pastor que entiende la situación, siempre queremos que el pastor se moldee a nuestra forma de pensar, cuando somos nosotros los que tenemos que moldearnos a la forma de Dios. Entonces tenemos que entender esta parte y doblegar y sufrir penalidades, sufrir la persecución, sufrir las consecuencias, sufrir el oprobio. El mismo Jesús dijo, bienaventurados si por mi causa os vituperan, bienaventurados si por mi causa son perseguidos. Entonces, cuando entendemos todo esto, nosotros podemos cambiar nuestra forma de vida. Cuando tú lees la palabra y la palabra se hace carne en ti, tú puedes cambiar tu forma de pensar. ¿Por qué mucha gente cambia? Por dos razones. No se lee la palabra y no se lee la Biblia. Sencillo. Persona que no conoce a Dios a través de la oración y de la palabra va a tener problemas en su caminar. Le va a ser difícil entender ciertas cosas. Persona que lee la palabra, persona que ora, le va a ser fácil responder problemas. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando tienes una adversidad, por decirlo, en la iglesia, en la congregación, tu líder te pide algo o te llaman la atención por algo, Dios ya te procesa previo, y en la palabra ya viene un rema para ti y tú entiendes que viene de parte del Señor. Pero cuando no hay comunión, entonces se hace difícil y es carne con carne, hierro con hierro, y la situación se torna difícil.
Sin embargo, cuando tú tienes relación con Él, con el Señor, entonces tú eres preparado previamente por el Señor. Y cuando algo viene, la palabra de Dios que está en ti, más la vida del Espíritu a través de la oración, va a hacer que tú salgas de toda adversidad y de toda cosa. Y sobre todo, el amor. Cuando tú amas a Jesús, no hay nada ni nadie que te aparte de su amor. Por eso dice su palabra, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Angustia, tribulación, persecución, muerte. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Pero cuando tú te conectas a Él, cuando tú te enamoras de Él. Llevo años sirviendo al Señor y una de las cosas que más me ha apasionado a mí es organizar eventos. Una de las cosas que más me ha emocionado a mí es organizar campañas, organizar eventos en general que tienen que ver con campañas, con vigilias, con tipos congresos que hemos podido realizar. ¿Y todo esto para qué, mis hermanos? Para que gente pueda ser bendecida, para que gente pueda ser, que el Evangelio pueda llegar a estas personas. Y no le voy a negar, los pastores que de repente me escuchan van a entender esto. Es un poco estresante la situación, la economía, organizar una cosa, los detalles. Queremos que todo esté listo, que todo esté preparado para el evento. Y muchas veces hay cosas que no se dan y eso genera un poquito de afán, genera un poquito posiblemente de estrés. Pero cuando tú vives el evento, cuando llega el día, y empiezas a ver gente que Dios les da una palabra de sanidad, que Dios les da una palabra profética, que la gente así sea uno que venga a los pies de Jesús. Tú dices, wow, Señor, valió la pena el servicio. Esta mañana yo quiero hacerte un llamado. Quiero exhortarte a que vuelvas al Señor, a que vuelvas a su amor, a que te enamores de Él. Porque el que mucho se le perdona los pecados, mucho ama. Posiblemente te olvidaste cuánto Jesús te perdonó. Posiblemente te has olvidado de dónde Dios te sacó. Probablemente te olvidaste que sin Cristo no tuvieras nada. Les voy a contar algo. Cuando yo no era cristiano, no era pastor, era alcohólico. Era una persona que bebía todos los días. Era vicioso a los juegos. Era dueño de un billar, era jugador de billar. Pero también era jugador de naipes, de póker, sobre todo el póker. El 40, esas cosas mucho más me gustó el póker. Y cuando yo me sentaba a una mesa, era como quien dice al todo nada y muchas veces uno perdía toda la semana de trabajo y una de las ocasiones que más me recuerdo y todavía me da así como que Dios mío, ¿por qué lo hice? Fue una vez que había traído un poco más de $1,000 y exactamente me senté con $1,000 en la mesa, $1,000. Y le estoy hablando en la época cuando el dólar y el sucre todavía estaba en el tiempo de que los dos eran las dos monedas oficiales del Ecuador, hasta que el sucre desapareció, ¿verdad? Entonces era mucho dinero. Recuerdo que $1 costaba 25,000 sucres. O sea, creo, si mal no recuerdo, yo tenía en mi mesa 25 millones de sucre, que era un platal, era algo que uno con $500,000 de sucre. Recuerdo que yo me compraba un buen par de zapatos y bueno, la historia, no les quiero acotar algo, pero en esa época los $1,000 representaban mucho, servían para mucho más que ahora. Y yo recuerdo, amados, que yo llegué hecho el guapo, ¿verdad? Hecho como se dice en la ciudad grande, hecho el bacán. Y me senté y en 1 hora aproximadamente yo perdí todo mi dinero. Y yo me senté casi que a llorar, estresado, me metí en mi cuarto desesperado porque eran 3 meses de trabajo que yo los había perdido en 1 hora. Y bueno, en ese día pues dizque los amigos me invitaron
a disfrutar mi dinero y me terminé emborrachando. Al concluir esto, ¿por qué les explico esto? Porque ese dinero no se recupera. Ese dinero se perdió, ese dinero ya fue. Pero ahora que estoy en el Señor, que estoy en Cristo, una de las cosas que me ha marcado es darle todo a mi Señor, sin medida, porque Él me amó a mí. Y no hablo como pastor, no le estoy hablando como un pastor, le estoy hablando como un hijo del Padre. Todo es de Él. O sea, si antes no me daba pena gastarme mi quincena, gastarme mi dinero y no lo veía, todo, imagínense, 3 meses de trabajo en aquella época de haber guardado, se fueron en una hora. Ahora mi bendición radica en que cuando yo doy algo, cuando doy una ofrenda, cuando doy un diezmo, cuando doy una semilla de fe, sencillamente lo lindo de esto es ver que la obra de Dios va avanzando. Y a mí yo amo la obra de Dios, y una de las cosas que me he mentalizado es no trabajar para mi reino, sino para el reino de Dios. Y una de las cosas que he aprendido en este proceso es incluso a sembrar en otros ministerios, en otras iglesias, porque es parte de la obra de Dios. Hablo esto a nivel finanza, hablo a nivel humano. Tengo años sirviendo al Señor, soy pastor, pero para mí es un privilegio aún barrer la congregación. Limpiarla, arreglarla, hacer los arreglos, hacer todo lo que se hace. ¿Por qué? Porque uno entiende que es para Él. La palabra de Dios dice, todo lo que hagas, sea de hecho, sea de palabra, hacerlo como para el Señor. Entonces, cuando tú lo haces para Él, cuando tú entiendes que no vamos a comprar al Señor no lo podemos comprar con dinero, al Señor no lo podemos comprar con acciones. Sin embargo, cuando le amamos y por agradecimiento hacemos su obra, hacemos su voluntad, cuando por amor a Él vamos a un hogar y compartimos su palabra, vamos a un hogar y predicamos su palabra, es algo que no tiene un precio, que no te lo puedo describir de esta forma. Por eso esta mañana, esta palabra, vuelvo a leerla para aquellas personas que dice la palabra, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y a mí me impacta. Créanme que me da un sentimiento leer este versículo. Y no lo hago para que no llorar en las redes. Pero ¿cuánto amor tú tienes por Jesús? ¿Cuánto el Señor perdonó tus pecados? ¿Cuánto consideras tú, mi hermano, que el Señor perdonó? Uno de los versículos que a mí más me impacta y hasta el día de hoy pues es uno de mis versículos claves, ejes de mi vida, es el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 29, 30 y 31. Que el 29 empieza diciendo, dice, ¿qué castigo crees que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31 termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, son dos el contraste de una cosa y la otra. Cuando tú amas al Señor, el que ama al Padre, el que ama recibe la paternidad, no está viendo un tema de religión. Miren, yo no sé, les voy a decir algo con mucho respeto. Yo he escuchado muchas teorías y respeto todas y he llegado a una conclusión. Unos hablan del rapto, que si viene, que si no viene, que es antes del milenio, después del milenio, antes de la tribulación, después de la tribulación, que no hay rapto, que sí hay rapto, que viene el Mesías. He escuchado de todo.
Y puedo decirles que todos tienen su respaldo bíblico y bueno, se respeta. Pero yo llegué a una conclusión y en algún momento una persona dijo, yo no sé si el Señor venga o no, si venga en este tiempo o venga después. Lo único que sí, yo sí sé es que si Él viene, que me encuentre haciendo algo. Eso lo escuché hace unos más de 15 años, si mal recuerdo. Si el Señor viene, que me encuentre haciendo algo para Él. Y eso fue mí. Digo, no, aquí está. Esa es la respuesta. Entonces yo no sé si Él venga. Yo no sé si Él venga en este tiempo, en esta cuarentena, después de la cuarentena. No lo sé. Él lo sabe. Pero si Él viene o no viene, o yo me voy, una de las cosas que yo le he dicho al Señor, Señor, no me dejes extraviar. Porque el mantenerte ocupado en la obra y atendiendo sus asuntos, atendiendo su presencia, dice la palabra, que el que camine por camino de santidad, por torpe que fuera, por torpe, así seas el más torpe, si tú caminas en camino de santidad, no te vas a extraviar del camino a su presencia, del camino al reino de Dios. Entonces, ¿cuánto amas al Señor? Demuéstralo con acciones. Esta mujer dice que demostró públicamente que amaba al Señor. Demostró ante la sociedad. Mire, amados, cuando nosotros hemos sido del mundo, no nos da vergüenza andar como andamos. Pero muchas veces nos da vergüenza andar por la calle de repente y cargar una Biblia. O en alguno de los casos que nos digan hermanito. Pero cuando tú entiendes que Él te ama, cuando entiendes de dónde te sacó, porque otras personas no lo entienden. Si yo me pongo a hablar con cualquier persona, no va a entender por qué yo hago lo que hago. A veces a uno lo tildan de muy loco, de muy extremista. Incluso pues estos días pues formando a mis hijos, les he estado hablando y a mi esposa conversando un par de temas a nivel familiar. Le he dicho, mi amor, Dios es fiel y Él no nos dejará sin recompensa porque todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, dice su palabra, que el que haga cosas para Él, el que deje muchas cosas por Él, que no quedará sin recompensa aquí en la tierra. Así que mis amigos, mis hermanos, ahí donde tú estás y llegas a escuchar este mensaje, yo quiero que tú medites en esto. ¿Cuánto Jesús te perdonó y cómo estás tú reaccionando a ese amor? ¿Cuánto estás demostrando tu amor hacia Él? ¿Estás congregando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás haciendo su voluntad? Con esto cierro. Estos días de pandemia he sido muy, ¿cómo lo digo? Muy edificado en mi vida personal. He sido muy bendecido ministerialmente. Dios ha renovado mi vida espiritual porque, por decirlo así, estuvimos encerrados y no nos quedó otra que orar, leer la Biblia y predicar. Lo digo así porque es verdad, y antes estaba enfocado en el negocio, en el trabajo. A veces se juzga a un pastor cuando trabaja, pero cuando el pastor no trabaja y es sustentado por la iglesia, se juzga. Pero yo hablo que es un principio muy tremendo que la iglesia pueda sostener el ministerio de un hombre de Dios. Porque ese hombre pues se dedica a orar, se dedica a buscar de Dios, se dedica a hacer lo que muchas veces nosotros, los que trabajamos, por decir así, no hacemos, ¿verdad? Estamos enfocados en el negocio, estamos enfocados en el trabajo y es necesario que también lo hagamos, pero de repente esa persona está con un compromiso mayor, por decirlo así. Entonces, este tiempo me sirvió muchísimo. Y una de las cosas que yo reconozco, yo, Miguel Ángel Montalbán Zambrano, que si a mí ese bicho me hubiese tocado, posiblemente yo no estuviera vivo, posiblemente yo no estuviera aquí. Gracias a Dios le doy que incluso he andado alrededor de gente que ha tenido COVID y hasta ahora doy la gloria a Dios que no me ha dado. Y Dios me ha guardado, Dios me ha sostenido en su mano derecha.
Y esta madrugada, mientras oraba, le decía: Señor, líbrame. Si aún te soy útil aquí en la tierra, Padre mío, guárdame de este mal y permíteme seguir haciendo tu obra, haciendo tu voluntad. Y por una sencilla razón, no por terror. Ay, me voy al infierno. Ay, no, se viene Cristo, me quedo. No. Yo hace muchos años entendí que el Evangelio es por amor. Que todo lo que tú hagas es por amor. Sí, nos lastiman, nos hieren, nos ofenden, sí, pero es necesario porque la vida de Cristo tiene que formarse en ti. La vida de Cristo tiene que entenderse a tal punto que cuando Jesús mira a Judas, tremendo hermano, cuando Jesús mira a Judas, perdón un ratito. Este es un vaso que nos trajimos de la montaña, hecho de bambú, de caña, riquísimo. Cuando Jesús mira a Judas, es impresionante cómo Jesús viene Judas y lo besa. Y Jesús le dice: amigo. No le dice hijo del diablo, dice: amigo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero su mirada de amor, sus ojos de fuego, turbaron a Judas. Y algunos, por ahí hay un pastor que le están dando duro porque se atreve a decir cosas raras. La verdad, a veces hay que tener el corazón para recibir ciertas cosas, aunque suenen raras, por lo menos escuchar y meditar, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que si Judas hubiese pedido perdón al Señor, estoy 100% seguro que Jesús, por amor, lo hubiese perdonado. ¿Cuántos pecados el Señor te ha perdonado? ¿Cuánto favor, cuánto bien ha hecho tu casa? ¿Cuánto te ha prosperado en la parte humana, en la parte física, en la parte espiritual, en la parte familiar, en la parte económica? Y no has entendido, porque a veces los seres humanos nos enfocamos en lo que nos hace falta, pero no nos damos cuenta de lo que ya tenemos y no agradecemos lo que tenemos. Estos días en la montaña, yo sin wifi, sin televisión, sin nada de lo que hay en casa, pude entender, digo: Señor, nos llenamos de tantas cosas y en realidad no nos hace falta mayor cosa para vivir. Cocinando, calentando algo ahí con un horno de leña, ¿sí? Y no digo que hay que cocinar con leña, lo que estoy diciendo es que a veces nos llenamos de tantas cosas, gastamos tantas cosas, queremos llenar un vacío en nuestros corazones que solo Cristo Jesús lo puede llenar. Oro al Señor que su amor te inunde. Oro al Rey que en esta mañana, en este día que tú vas a escuchar este video, su eterno amor te llene, que su presencia empiece a obrar en tu vida de una manera especial y que tus pasos se afirmen y que tu ser empiece a recapacitar, empiece a tomar una dirección diferente y empieces a caminar por Él y para Él por amor. Que retomes aquellas cosas que el Señor te ha estado llamando. Yo no quise ser pastor, nunca quise ser pastor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que nunca quise un título, ni de pastor, ni de profeta, ni de apóstol, nada de esas cosas. Yo solamente empecé a crecer en mi vida porque decidí empezar a servirle. Empecé a barrer la iglesia. Empecé a predicar su palabra. Recuerdo los días en que empezamos, el año 2010 creo que fue cuando fue el terremoto. Empezamos a predicar la palabra porque había sucedido el terremoto. Y ahí empezamos, por amor a Él, por amor a lo que Él ama. Usted debe entender algo, que usted tiene que amar lo que Él ama. Él ama la obra, Él ama las 4 paredes que llamamos iglesia. Aunque es un lugar físico, es un lugar donde nos reunimos, Él lo ama, porque es donde su presencia se mueve y bendice a sus hijos. Usted tiene que amar lo que Él ama. Él ama las almas. Él dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente.
Pero la iglesia, cuando estamos en campaña, es la primera que se va cuando hacen el llamado y todo el mundo se va. Qué tristeza me da que en el momento más sublime, en el momento donde invertimos todo el dinero, donde hicimos todo para que las almas vengan a Cristo, es el momento en que la gente se empieza a ir. El momento donde todo el mundo quiere irse rápido por un bus, que al final hasta lo deja. Métete en la obra por amor a Él. Comprométete con tu liderazgo por amor a Él. Es necesario porque somos humanos y tratarnos, pero eso es lo que te hace crecer. Eso es lo que te hace ver su mano. Toma la escoba y barre. Limpia la poceta, como dicen en Venezuela. Porque ahí se empieza. Yo ahora todavía lo hago. Todavía barro, todavía limpio. Hoy mismo vamos a estar haciendo un montón de cosas acá. Y qué alegría da ser parte de un diseño. Con esto cierro, ¿ve? Yo me imagino un Noé. Qué fácil leerlo, ¿verdad? Pero yo creo que usted imagina un Noé. Ajá, se va a acabar el mundo. Noé, constrúyeme el arca. Sí, Señor. Y ahora, de estas medidas y de tanto, un arca gigante. Asumo yo que Noé era propietario del bosque que estaba donde construyó el arca. Asumo que tenía muchos árboles para poder tener los recursos, la madera. En otras palabras, digo yo, a Noé le tocó poner sus recursos para salvar la raza humana y para salvar a los animales que iban a sobrevivir. Qué tremendo. ¿Y cómo habrá hecho Noé para convencer a sus hijos, a sus nueras, para que le ayuden en este proyecto? Algunos eruditos dicen que duró 120 años construyendo esta arca. Pero nunca había llovido, nadie sabía lo que era lluvia hasta esa época. Pero imagínense cuando empezó a llover. Yo me veo a Noé con sus barbas ahí en una ventana del arca, mirando las torrentes de agua y diciendo, Señor, mirando sus callos, mirando sus heridas, sus llagas, producto del trabajo de tantos años, posiblemente sus hombros partidos de cargar madera, diciendo, Señor, valió la pena servir. Gracias. Porque mis hijos, mis nueras, he cumplido la misión. Y esa misma sensación vamos a sentir cuando estemos en su presencia. Cuando Él nos diga, venid benditos de mi Padre. Entra al gozo de tu Señor. Ese día, wow. Tú vas a decir, Señor, valió la pena creer aunque no vi. Valió la pena creer a tus promesas y valió la pena esforzarme. Pero pobre de aquellos que el Señor les diga, apartaos de mí. No. Sea inteligente. La Biblia dice, el hombre inteligente busque a Dios. El hombre sabio, el hombre entendido, busque a Dios. Así que sé inteligente y que Dios te bendiga. Oro al Señor que su presencia te inunde, que su presencia te llene y que camines por amor. Cierra tus ojos ahí y dile, Señor, perdóname porque he perdido el amor y la pasión por ti. Perdóname, Señor. Escribe ahí un comentario y dice, Señor, perdóname porque he perdido la pasión por ti, pero hoy empiezo a caminar por amor. Dios te bendiga, tu servidor Miguel Montalbán, desde aquí de Montañita, Ecuador. Te esperamos este 5 de noviembre. Va a ser una noche gloriosa. Estamos orando al Señor que Dios usa a nuestro Padre espiritual, el apóstol Oscar, como nunca lo ha usado en su vida. Milagros, señales, palabras, revelación, ciencia. No sé qué va a ser ese día, pero yo creo que ese día va a ser un día de cielos abiertos.
5 de noviembre, jueves, el próximo jueves estaremos aquí, así que Dios te bendiga y declaro un día bendecido para tu vida. Shalom.